¿Y si la imagen que conoces de Jesús no fuera la única, ni la original? Cara pensativa, la mayoría de nosotros crecimos escuchando la misma versión, Jesús como Hijo de Dios, crucificado y resucitado, según los evangelios que aparecen en la Biblia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen otros textos antiguos que cuentan una historia diferente? En 1945, en un pequeño poblado egipcio llamado Nag Hammadi, se descubrió una colección de manuscritos que habían permanecido ocultos por siglos. Entre ellos estaban los llamados evangelios gnósticos. Y lo que revelan sobre Jesús es tan distinto, y tan provocador, que la Iglesia los calificó como peligrosos y los borró de la historia oficial. El gnosticismo no presentaba a Jesús como el Salvador que debía morir por los pecados del mundo, sino como un maestro de sabiduría que enseñaba que el verdadero reino estaba dentro de cada persona. Su mensaje central no era el sacrificio, sino la gnosis, un conocimiento profundo y transformador que despertaba lo divino en el interior del ser humano. Pero claro, una enseñanza así representaba un problema. Si cada persona podía tener acceso directo a lo divino, ¿para qué se necesitaba una institución que actuara como intermediaria? Cuando exploramos los evangelios gnósticos, descubrimos que Jesús aparece bajo una luz muy distinta a la que presentan los evangelios de la Biblia. Para los gnósticos, Jesús no era principalmente un salvador que debía morir en la cruz para perdonar los pecados de la humanidad, sino un maestro de sabiduría secreta, alguien que guiaba a sus discípulos hacia un conocimiento interior capaz de liberarlos del sufrimiento y de la ignorancia. Un ejemplo claro lo encontramos en el Evangelio de Tomás, uno de los textos más importantes descubiertos en Nag Hammadi. Allí, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y está fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente». Esta enseñanza no habla de esperar una salvación futura o externa, sino de un despertar interno, de reconocer que lo divino ya habita en nosotros. La diferencia clave es que mientras los evangelios canónicos colocan el centro en la pasión, crucifixión y resurrección, los gnósticos ponen el énfasis en la gnosis, ese conocimiento profundo que transforma la manera en que vemos la realidad y nos conecta con nuestra esencia espiritual. Para los gnósticos, la cruz no era lo esencial. Lo importante era alcanzar la conciencia de lo divino dentro de cada ser humano. Por eso, Jesús aparece como un revelador, casi como un guía espiritual que abre las puertas del entendimiento y no tanto como una figura de sacrificio. Esta visión convertía al mensaje de Jesús en algo radical, y, en muchos sentidos, peligroso para las autoridades religiosas de su tiempo. Para comprender la visión gnóstica de Jesús, es fundamental entender qué significaba la palabra gnosis. No era un conocimiento intelectual, como aprender de memoria un libro, sino un conocimiento interior y transformador, una revelación directa de lo divino que solo podía experimentarse en lo profundo del ser. Los gnósticos afirmaban que Jesús no hablaba para todos de la misma manera. Sus palabras estaban llenas de símbolos y metáforas que solo aquellos preparados espiritualmente podían descifrar. Para la multitud, ofrecía parábolas simples, pero a sus discípulos más cercanos les transmitía enseñanzas secretas destinadas a despertar esa chispa divina escondida dentro de cada uno. Un ejemplo poderoso está en el Evangelio de Felipe, donde se habla del misterio nupcial. No se refiere a un matrimonio físico, sino a la unión sagrada entre lo humano y lo divino. Según este texto, cuando el alma logra unirse con lo espiritual, se produce una transformación radical. La persona deja de ser prisionera de la ignorancia y se convierte en alguien libre, iluminado, capaz de ver la realidad tal como es. Estas enseñanzas eran muy distintas a la doctrina oficial. En lugar de enfocarse en reglas externas o en la obediencia a instituciones, los gnósticos ponían el énfasis en una experiencia mística personal. Era como si Jesús dijera: no necesitas intermediarios para llegar a lo divino, porque el reino ya está dentro de ti. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Un mensaje así ponía en peligro la autoridad de quienes controlaban la religión. Si cada persona podía tener acceso directo a Dios, ¿qué papel quedaba para las jerarquías y las normas rígidas? Para los gnósticos, el ser humano no era simplemente un pecador necesitado de perdón, sino un ser divino dormido, con una chispa de eternidad atrapada en el mundo material. Este mundo, decían, no era perfecto ni la creación máxima de Dios, sino una especie de prisión gobernada por fuerzas que mantenían al alma en la ignorancia. En este contexto, la misión de Jesús no era venir a morir en una cruz para pagar culpas, como enseña el cristianismo tradicional, sino despertar esa chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Jesús, en la visión gnóstica, es un maestro iluminado, un mensajero del reino verdadero que no está fuera, sino dentro. El mensaje era radical, no bastaba con creer ciegamente en dogmas o pertenecer a una institución religiosa. La verdadera salvación consistía en conocer quién eres en lo profundo y recordar tu origen divino. Esa es la esencia de la gnosis,
un conocimiento íntimo que libera al alma de la ilusión. Los gnósticos describían este proceso como un despertar. Imagina que toda tu vida has vivido en un sueño, convencido de que las sombras son la realidad. De pronto, alguien enciende una luz y descubres que lo que dabas por absoluto era apenas un reflejo. Así veían a Jesús, como aquel que encendía la lámpara interior para que cada persona pudiera recordar su verdadera identidad. Esta diferencia con el cristianismo institucional generó un choque inevitable. Mientras una parte decía, solo tienes que creer, los gnósticos insistían, tienes que despertar. Y ahí estaba la verdadera amenaza para las jerarquías, la posibilidad de que cada ser humano encontrara su libertad espiritual sin necesidad de intermediarios. Cuando comparamos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con los llamados evangelios gnósticos, el contraste es tan fuerte que parece que estamos hablando de dos cristianismos distintos. En los textos canónicos, Jesús es presentado como el Hijo de Dios encarnado, cuya misión central es morir en la cruz para redimir a la humanidad del pecado. La salvación se entiende como un regalo que llega a través de la fe, los sacramentos y la obediencia a la Iglesia. Aquí, la comunidad cristiana y su estructura institucional son fundamentales, la Iglesia se convierte en el puente entre Dios y el hombre. En cambio, los evangelios gnósticos pintan una imagen muy diferente. Jesús no aparece tanto como un Salvador que muere por ti, sino como un maestro secreto que transmite enseñanzas destinadas a despertar la conciencia. Su mensaje no era, cree y serás salvo, sino, conócete y recordarás quién eres. Mientras los canónicos subrayan la importancia de creer en dogmas, bautizarse y seguir ritos, los gnósticos ponían el acento en la experiencia personal directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios. La salvación no dependía de pertenecer a una institución, sino de un proceso interno de despertar espiritual. Esta diferencia fue tan disruptiva que resultaba peligrosa. Si todos podían conectar con Dios directamente, ¿qué lugar quedaba para la jerarquía eclesiástica? En pocas palabras, para los canónicos, Jesús es el Cordero que se sacrifica. Para los gnósticos, es el Maestro que enciende la chispa de tu divinidad. Dos visiones, dos caminos, y un mismo personaje que, según el lente con el que se mire, puede significar obediencia o libertad interior. Cuando ponemos lado a lado los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los llamados evangelios gnósticos, descubrimos algo fascinante. Parece que no hablan del mismo Jesús, sino de dos cristianismos paralelos. En los textos canónicos, la figura de Jesús está fuertemente vinculada a la idea del sacrificio. Es el Hijo de Dios encarnado que viene al mundo con un propósito claro, morir en la cruz para redimir a la humanidad del pecado. Aquí, la salvación no depende tanto de un despertar interior, sino de la fe en ese sacrificio, del bautismo, de los sacramentos y de la obediencia a las enseñanzas de la Iglesia. En esta visión, la comunidad organizada y la jerarquía eclesiástica son esenciales, porque la Iglesia se convierte en el puente entre Dios y el hombre. Los evangelios gnósticos, en cambio, ofrecen otra mirada. En ellos, Jesús aparece más como un maestro oculto, un guía que entrega enseñanzas secretas destinadas a despertar lo que ya existe dentro de cada ser humano. Su mensaje no era, cree y serás salvo, sino algo mucho más íntimo, conócete a ti mismo y recordarás quién eres. La salvación no dependía de rituales ni de pertenecer a una institución, sino de una conexión directa con lo divino, de un viaje interior de gnosis, es decir, de conocimiento profundo. Este contraste era profundamente incómodo para la Iglesia primitiva. Si cualquiera podía tener acceso directo a lo divino, ¿qué papel quedaba para la autoridad? En pocas palabras, para los canónicos, Jesús es el Cordero que se sacrifica. Para los gnósticos, es el Maestro que enciende la chispa de tu divinidad. Dos visiones opuestas, un mismo personaje, obediencia o libertad interior. El verdadero conflicto entre el cristianismo gnóstico y el cristianismo institucional no estaba en los detalles teológicos, sino en el poder. Imagina esto, si Jesús enseñaba que cada ser humano podía tener un contacto directo con lo divino, sin necesidad de intermediarios, entonces, ¿qué papel le quedaba a la Iglesia, a sus sacerdotes y a su jerarquía? Para los gnósticos, la salvación no dependía de obedecer a una autoridad externa, ni de ritos administrados por otros, sino de un despertar interior. Era como encender una chispa que siempre estuvo dentro de ti. En cambio, para la Iglesia primitiva, la salvación pasaba necesariamente por sus estructuras, sacramentos, dogmas y obediencia. Este choque era una amenaza enorme. Si todos podían ser su propio puente hacia lo divino, la institución dejaba de ser indispensable. Y perder esa centralidad significaba perder el control espiritual, social y político que la Iglesia comenzaba a consolidar en el Imperio Romano.
Por eso, los textos gnósticos fueron perseguidos, ocultados y declarados herejía. No porque no hablaran de Cristo, sino porque presentaban a un Cristo demasiado liberador. Un Cristo que no necesitaba templos, ni sacerdotes, solo conciencia. Hoy, gracias al descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi, tenemos acceso a esa visión prohibida durante siglos, un Jesús que no solo predicaba afuera, sino que invitaba a mirar hacia adentro. Un maestro que recordaba a cada persona que el verdadero reino no estaba en templos ni instituciones, sino en la chispa divina que habita en su interior. Si este mensaje te resonó y quieres seguir explorando los secretos ocultos del cristianismo y la gnosis, haz clic en el siguiente video y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones.